En el año de nuestro Señor de 1792, el virreinato de la Nueva España se extendía como un gigante enfermo bajo el sol implacable de América. En el corazón septentrional de este imperio, en el desierto calcinado del altiplano potosino, la tierra no regalaba nada. Todo debía ser arrancado con sangre y hierro. Allí, donde el horizonte vibraba por el calor y los cactus parecían dedos acusadores apuntando al cielo, se alzaba la hacienda de San Miguel de la Plata. No era una finca de recreo señorial, ni un vergel de sombra y agua. Era una ciudadela industrial, una herida abierta en la costra del mundo, dedicada a la alquimia brutal de transformar la roca estéril en la moneda que financiaba las guerras de Europa. La atmósfera de San Miguel poseía una textura física, pesada y tóxica. El aire no olía a vida, sino a la muerte blanca del mercurio y al azufre de los hornos de calcinación. Día y noche, el silencio era un extranjero. El valle retumbaba con el gemido tectónico de las arrastras, enormes molinos de piedra movidos por mulas ciegas, y el chasquido seco, rítmico y cruel de los látigos de cuero crudo sobre las espaldas de los operarios. Era un purgatorio de ruido y polvo gris, gobernado con puño de hierro por don Rodrigo de Valdepeñas. Don Rodrigo era un hombre esculpido por sus propias obsesiones. Enjuto, de piel apergaminada y cetrina, con una barba gris recortada con precisión geométrica, se movía por sus dominios con la rigidez de un inquisidor. Su religiosidad era teatral y masoquista. Bajo sus camisas de lino y jubones de terciopelo negro, portaba siempre un cilicio de cerdas de jabalí apretado contra la carne, convencido de que el dolor físico era la única moneda válida para comprar la salvación eterna y, de paso, asegurar la riqueza de sus vetas. Pero su verdadero Dios no estaba en los altares, sino en la sangre. En un México vibrante y caótico, donde las razas se mezclaban en un torbellino de castas, don Rodrigo defendía su pureza de sangre española con una paranoia enfermiza, viendo en cada mestizo, en cada mulato, una degeneración del orden natural divino. Sin embargo, la mayor burla del destino, la llaga viva en su orgullo patriarcal, habitaba bajo su propio techo, oculta tras pesados cortinajes de damasco. Catalina de Valdepeñas, su única hija viva de 30 años, era el secreto más doloroso de la región. No había nacido marcada, pero la tragedia la había reclamado a los 7 años. Una lámpara de aceite, derribada durante una disputa doméstica que los sirvientes viejos aún temían susurrar, convirtió su alcoba en un infierno. El fuego, caprichoso y voraz, le había devorado la mitad izquierda del rostro, el cuello, el hombro y parte del brazo. Donde antes hubo piel de porcelana, ahora había un mapa geológico de tejido cicatrizado, tirante, brillante y de un rojo violáceo. La quemadura le había deformado la comisura de los labios en una mueca eterna y le impedía cerrar por completo el párpado izquierdo, dándole una apariencia que su padre consideraba demoníaca. Para don Rodrigo, aquella deformidad no era un accidente, sino un estigma, un juicio de Dios por algún pecado oculto de su linaje. Catalina creció como un fantasma en su propia casa, una reclusa obligada a cubrir su rostro con un espeso velo negro de encaje de chantilly cada vez que abandonaba sus aposentos. Pero el encierro físico había afilado su mente hasta convertirla en una navaja. Ignorada y despreciada, Catalina se refugió en la inmensa biblioteca heredada de su abuelo humanista. Allí, entre el polvo y el papel viejo, aprendió latín, astronomía y, sobre todo, química y metalurgia. Entendía los secretos del beneficio de patio, las proporciones exactas de salitre y la geometría de las vetas subterráneas mejor que los ingenieros sajones que visitaban la mina. Era una científica atrapada en la jaula de un monstruo.
En el extremo opuesto de la jerarquía social, en el infierno literal de los hornos de fundición, reinaba Lucas. Era un esclavo de origen mandinga, un hombre cuya estatura colosal y musculatura, esculpida por años de trabajos forzados, imponían un respeto temeroso. Su piel, del color de la obsidiana pulida, brillaba perpetuamente con una capa de sudor y hollín. Lucas no era un simple cargador de mineral, era un maestro del fuego. Los capataces, aunque lo odiaban por su raza y su altivez, dependían de él. Lucas poseía una intuición casi sobrenatural para leer la temperatura de los hornos de reverbero. Sabía el momento exacto en que la plata pura se separaba de la escoria tóxica, no por relojes ni medidas, sino por el cambio sutil en el color de la llama, del naranja furioso al azul translúcido. A pesar de ser una pieza clave en la maquinaria de riqueza de la hacienda, Lucas era un problema constante. No poseía la humildad del siervo. Mantenía la espalda recta, incluso cuando los latigazos la cruzaban. Y sus ojos, profundos, oscuros y antiguos, miraban a los patrones con una dignidad silenciosa que resultaba intolerable para hombres pequeños como don Rodrigo. Lucas guardaba en su memoria los cantos de sus abuelos guerreros y los mapas de las estrellas. Era un hombre culto a su manera, un herrero de almas que resistía el intento sistemático del sistema colonial de reducirlo a una bestia de carga. El destino de estos dos marginados colisionó violentamente una tarde asfixiante de agosto, cuando el calor hacía temblar el horizonte y los zopilotes trazaban círculos perezosos en el cielo blanco. Catalina había bajado a los patios de beneficio, aprovechando la siesta de su padre, embriagado tras el almuerzo. Llevaba días revisando los libros de cuentas en secreto y sospechaba que el capataz mayor estaba adulterando la mezcla de mercurio para robar plata. Caminaba entre las tortas de lodo tóxico, tomando muestras, moviéndose como una sombra negra y elegante entre los vapores venenosos. Al acercarse a la boca de uno de los grandes hornos para inspeccionar el tiro de la chimenea, un remolino de viento caliente y traicionero, típico de las tardes de tormenta seca, le arrancó el broche de plata que sujetaba su velo. La tela fina y ligera voló directa hacia la boca rugiente del horno. En un acto reflejo, estúpido y profundamente humano, Catalina se lanzó hacia adelante para atrapar la única barrera que protegía su identidad del mundo. Lucas, que paleaba carbón a pocos metros, vio el desastre inminente antes de que ocurriera. No pensó en las castas, ni en las leyes, ni en el castigo. Solo vio a una vida humana a punto de ser consumida. Soltó la pala y se abalanzó con la potencia de un jaguar. Su brazo masivo rodeó la cintura de Catalina y la arrastró hacia atrás con una violencia necesaria, cayendo ambos al suelo de tierra batida. El velo fue engullido y consumido por las llamas en un segundo. Quedaron tendidos en el polvo, Lucas debajo amortiguando el golpe, Catalina sobre su pecho, jadeante y aterrorizada. Por primera vez en 23 años, su rostro estaba expuesto a la luz cruda del día y a la mirada de un extraño. Lucas la miró. No hubo el grito de horror que ella esperaba. Sus ojos recorrieron la cicatriz no con asco, sino con el reconocimiento clínico y sereno de quien conoce el lenguaje de las quemaduras. «Apartad vuestras sucias manos de ella, perro del infierno». El grito de don Rodrigo rasgó el aire como un disparo. El hacendado había bajado a los patios, despertado por el alboroto de los trabajadores. Lo que sus ojos inyectados en sangre vieron no fue un rescate heroico. Vio la profanación definitiva de su honor y su sangre, un esclavo negro abrazando a su hija en el suelo, y el rostro monstruoso de ella, su vergüenza secreta, expuesto a la vista de la plebe, de los indios y los mulatos.
La bilis le subió por la garganta. La sentencia no fue un juicio racional, fue un exorcismo de su propio odio. Don Rodrigo, temblando de una ira gélida, ordenó que los encadenaran allí mismo, frente a los peones, los muleros y los capataces que observaban en silencio. Si tanto os place revolcaros en el suelo y la inmundicia, en ella viviréis hasta que Dios os reclame, bramó el padre, escupiendo al suelo. Tú, hija ingrata, mancha de mi apellido, que no sirves para el matrimonio ni para el convento, y tú, bestia soberbia, os declaro unidos en vuestra miseria. Aquella misma tarde, bajo un sol poniente que teñía las nubes de color sangre, se ofició la ceremonia más grotesca y triste que la región recordaba. En la capilla privada, el cura, un hombrecillo sudoroso que temía a don Rodrigo más que al propio Satanás, los casó a la fuerza. Catalina lloraba en silencio, lágrimas calientes que corrían por su mejilla sana y se perdían en el tejido rugoso de la quemada. Lucas mantenía la mandíbula apretada hasta casi romper sus dientes, sus ojos fijos en el crucifijo de plata que él mismo había ayudado a fundir años atrás. El castigo final fue el destierro a la garita. Era una antigua torre de vigilancia construida un siglo atrás para otear los ataques de los chichimecas, ahora una ruina de adobe que se desmoronaba en el límite más estéril y lejano de la hacienda, junto a los barrancos. Un lugar de alacranes, viento y soledad absoluta. Los llevaron en una carreta de bueyes y los arrojaron allí con un saco de maíz agorgojado, un cántaro de agua tibia y una manta apolillada. Que se maten entre ellos o que el desierto se los trague, ordenó don Rodrigo mientras cerraba la pesada puerta de madera reforzada con una tranca exterior. Para mí, ambos están muertos desde hoy. Los primeros días en la garita fueron un estudio brutal sobre la desesperación. El espacio era pequeño, circular, con el techo parcialmente derrumbado que dejaba ver las estrellas indiferentes. El silencio entre ellos era un muro sólido, construido con miedo y prejuicio. Catalina se ovilló en el rincón más oscuro y sucio, cubriéndose la cara con las rodillas y las manos, aterrorizada de estar a solas con aquel gigante desconocido. Lucas, por su parte, se sentó junto a la entrada, vigilando el horizonte a través de las grietas, ignorándola deliberadamente para concederle un poco de dignidad en su miseria. La alianza no nació de la simpatía, sino de la biología implacable. Al cuarto día, el agua del cántaro se terminó. El calor del mediodía en el altiplano convertía la torre en un horno de pan. Catalina, debilitada por una vida de encierro y lujos relativos, empezó a delirar por la fiebre de la deshidratación. Lucas la observó temblar desde su puesto. Podía haberla dejado morir. Habría sido fácil y él podría haber guardado sus fuerzas para un intento de fuga solitario. Pero Lucas poseía un código de honor antiguo, traído desde el otro lado del océano. Salió al pequeño perímetro vallado alrededor de la torre. Con sus manos desnudas y callosas, arrancó del suelo duro como el hierro varias pencas de maguey silvestre. Ignoró las espinas negras que le rasgaron la piel y machacó la pulpa con una piedra volcánica hasta extraer el aguamiel viscoso y transparente. Volvió adentro, se arrodilló junto a ella y le levantó la cabeza con una delicadeza incongruente con su tamaño y fuerza. «Beba», dijo. Su voz era grave, profunda, resonante como la tierra misma. «Sabe a hierba y tierra, señora, pero la mantendrá viva un día más». Catalina bebió con desesperación animal. Al terminar, jadeante y con el rostro húmedo, se atrevió a mirarlo a los ojos. Ya no tenía velo ni fuerzas para esconderse. La luz de la tarde iluminaba cruelmente cada surco, cada cresta de su cicatriz. «¿No te doy asco?», susurró ella con la voz rota y seca. «Mi padre dice que soy un monstruo.
un castigo. Lucas se sentó sobre sus talones y la miró fijamente sin parpadear, con una seriedad absoluta. «El fuego no juzga, señora», respondió con calma. «El fuego solo transforma. Me marcó a mí la espalda con hierro candente cuando me trajeron encadenado del barco. A usted le marcó la cara. No somos monstruos, somos lo que queda después del incendio. Somos supervivientes de la misma llama». Aquellas palabras fueron la llave que abrió la cerradura oxidada de su alma. Por primera vez en 30 años, alguien la definía por su resistencia y no por su apariencia. A partir de esa tarde, la dinámica en la prisión cambió radicalmente. Comenzó el intercambio de saberes. Catalina, recuperada, usó un trozo de carbón del suelo para dibujar en las paredes de adobe desnudas. No dibujaba santos ni oraciones, sino mapas geológicos y esquemas. «La torre está construida sobre un estrato de roca caliza», explicó, su mente brillante despertando del letargo. «Las vetas de plata siguen el curso del agua subterránea. Hay una filtración natural en la cueva a 100 varas al norte. Lo leí en los catastros antiguos de mi abuelo que mi padre ignora». Lucas aportó la fuerza física y la ingeniería práctica de quien ha construido el mundo con sus manos. Siguiendo las instrucciones precisas de ella, cavó y encontró el agua fresca. Fabricó trampas complejas con fibras de ixtle para cazar conejos y liebres del desierto, y le enseñó a ella cómo despellejarlos, limpiarlos y curtir las pieles. Catalina, a su vez, le enseñó a leer y escribir, trazando letras en la tierra, y le explicó los movimientos de los planetas y constelaciones que veían por el techo roto, regalándole el universo intelectual que el sistema le había negado. El romance surgió muy lentamente, un fuego lento y constante cocinado en la soledad y la interdependencia. No hubo besos apasionados bajo la lluvia, sino actos de intimidad necesaria que eran mucho más profundos que cualquier galantería. Catalina curando las llagas infectadas de los tobillos de Lucas con ungüentos de plantas amargas. Lucas cepillando el cabello enmarañado de ella con sus dedos gruesos, apartándolo suavemente de la cicatriz para que el aire fresco aliviara el ardor crónico de la piel tirante. Empezaron a depender el uno del otro no solo para sobrevivir, sino para sentirse humanos. Una noche fría, 6 meses después del inicio de su cautiverio, Lucas cubrió a Catalina con la única manta raída y se acostó a su lado para compartir el calor corporal contra el hielo del desierto. Ella se giró en la oscuridad y tocó con sus dedos finos la cara de él, trazando los rasgos de su salvador. Él tomó la mano de ella y besó la palma, un gesto de devoción y pacto absoluto. «Aquí no somos esclavos ni deformes», susurró ella contra su pecho. «Aquí somos los reyes de la nada, y eso es mejor que ser siervos del todo. Pero la libertad, en un virreinato cruel, es siempre efímera y frágil». Una mañana de viento seco y polvo amarillo, Catalina, vigilando desde la ventana alta de la torre, vio una nube de polvo en el horizonte sur que heló su sangre. No era una carreta de suministros, eran caballos al galope, casacas azules y tricornios, el regimiento de dragones de la reina, acompañado por el capataz de la mina, un hombre conocido por su sadismo. «Vienen por nosotros», dijo ella bajando a trompicones, pálida como el papel. «Mi padre va a expandir la mina hacia este sector. Debe haber encontrado la veta nueva. Escuché rumores antes del incidente. Van a vender a los esclavos fuertes a las minas de Azogue del norte, donde los vapores matan a los hombres en 6 meses, haciéndoles escupir los pulmones a pedazos. Y a mí, me enviarán a un convento de clausura para enterrarme en vida y olvidar que existo». Lucas tensó cada músculo de su cuerpo gigantesco, tomando un palo afilado como lanza improvisada. «Prefiero morir aquí peleando que volver a sentir las cadenas. No me llevarán vivo». «Nadie va a morir hoy, Lucas.
dijo Catalina, y en sus ojos grises brilló una determinación fría y calculadora, la mirada de una científica frente a un problema mortal. No usaremos la fuerza bruta, usaremos la química. Catalina recordaba, por los viejos inventarios que había memorizado en sus años de soledad, que cerca de la torre había un polvorín abandonado, un pequeño depósito de explosivos usado décadas atrás para abrir caminos en la roca. Corrieron hacia las ruinas del almacén, ocultas entre los matorrales. Encontraron 3 barriles de pólvora negra. La madera estaba podrida y deshecha, pero el polvo negro en el interior, protegido por capas de cera y tela encerada, seguía seco y letal. El plan era una locura técnica nacida de la desesperación. El único acceso a su refugio era un paso estrecho, una garganta natural entre 2 taludes de roca inestable y pizarrosa. Si detonamos esto en el momento exacto, explicó Catalina, calculando distancias y ángulos con la mirada, provocaremos un derrumbe masivo. No solo los detendrá, cerrará el valle por completo. Nos dará días, quizás semanas de ventaja antes de que puedan traer zapadores para abrir el camino. Trabajaron con una sincronía perfecta, sin hablar, comunicándose con gestos. Lucas cargó los pesados barriles, sus músculos brillando bajo el sol implacable, colocándolos estratégicamente en la base de la falla geológica. Catalina preparó la mecha, trenzando tiras de su propia enagua impregnadas en grasa animal de conejo y polvillo de pólvora, para retardar la ignición y darles tiempo de huir. Se ocultaron en una grieta elevada, protegidos por rocas grandes. El sonido de los cascos de los caballos se hizo atronador, retumbando en las paredes del cañón. Catalina podía ver el rostro del capataz sonriendo, anticipando la violencia y el sometimiento. Lucas sostuvo la mano de ella. Estaba temblando, pero no de miedo, sino de una adrenalina pura y eléctrica. «Ahora», ordenó Catalina con voz firme. Lucas golpeó el pedernal contra el acero. La chispa saltó, viva, hambrienta y naranja. La mecha siseó como una víbora furiosa y la llama corrió veloz hacia los barriles ocultos en la base del desfiladero. «¡Corre!», gritó él, tirando de ella hacia arriba, hacia la seguridad de las rocas altas, lejos de la onda expansiva. La explosión no fue un simple sonido, fue una patada en el pecho del mundo. Un trueno profundo, gutural y aterrador que sacudió los cimientos mismos de la sierra. La ladera de la montaña pareció suspirar un instante, suspendida en el aire, antes de desplomarse con un rugido apocalíptico. Toneladas de roca, tierra, cactus y polvo se precipitaron sobre el camino, creando una barrera infranqueable y levantando una nube blanca y densa que cegó el sol y cubrió el valle. Los gritos de los soldados y el relincho aterrorizado de los caballos quedaron sepultados bajo el estruendo y el polvo mineral. Aturdidos, tosiendo, cubiertos de ceniza blanca que los hacía parecer espectros o estatuas vivientes, Catalina y Lucas se pusieron en pie en la cima del risco. El camino hacia el sur, hacia la hacienda, hacia el padre tirano, hacia la esclavitud y la vergüenza, había sido borrado del mapa. Delante de ellos, hacia el norte, se abría la inmensidad de la Sierra Gorda. Un territorio indómito, salvaje, lleno de cañones profundos, bosques de niebla y tribus rebeldes donde la ley del rey de España y la Inquisición no tenían poder. Catalina miró hacia atrás una última vez, viendo cómo el polvo se asentaba sobre la tumba de su vida anterior. Se tocó la cicatriz, ahora cubierta de tierra de libertad, y sintió que ya no le dolía. Lucas la tomó por la cintura, mirándola no como a una ama, ni como a una esposa forzada, sino como a su igual, su compañera de batalla. «¿A dónde vamos ahora, Catalina?», preguntó él, su voz llena de esperanza y cautela. Ella miró hacia la espesura verde y salvaje.
hacia las montañas azules que prometían refugio. «Donde la plata no valga nada», respondió ella tomando su mano con fuerza y entrelazando sus dedos. «Vamos a donde el valor de un hombre y una mujer se mida por su espíritu, no por su piel. Vamos a fundar nuestro propio mundo». Y así, la hija rota del tirano y el herrero que hablaba con el fuego caminaron juntos hacia la espesura, dejando atrás las ruinas de una vida que nunca les perteneció, convertidos ya no en víctimas de la historia, sino en los autores de su propia leyenda.